Muy bien. Pues damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos están visitando por primera vez, ¿vale? Tenemos algún familiar, alguna persona que asiste regularmente y tenemos la visita de un grupito de hermanos de Ucrania que nos han sorprendido, no les esperábamos. Bueno, ellos han sido sorprendidos mucho más amargamente. Para nosotros es una alegría teneros y deseamos que el Señor les bendiga en esta mañana en medio de su pueblo. Estamos orando por Ucrania, estamos esforzándonos en apoyar, hemos enviado material a la frontera de Polonia, elementos de primera necesidad, y esta semana también comenzamos a juntar comida no perecedera también, que es lo que ahora están necesitando en esa zona de refugiados. También esta semana hemos enviado 1.030 euros a los hermanos de Palabra de Vida en Ucrania, también para apoyarles en el trabajo que ellos están haciendo allí, entrando, saliendo de Kiev, sacando personas de Kiev en caravanas de automóviles y llevándoles a la frontera con Polonia para sacarles y alejarles de la guerra, ¿vale? Así que, pues, nuestros corazones están conmovidos por esta situación. La verdad es que hay que a veces poner el corazón duro para mirar las informaciones que nos llegan y las imágenes, ¿no?, que realmente nos quebrantan el corazón. No imaginábamos que algo semejante podría estar pasando en pleno siglo XXI. Hemos pedido que abran la puerta, pero hay algo de viento, así que si hace frío la cerráis, por favor, no estéis incómodos, ¿vale? Se trata de tener aireado el lugar, pero bueno, tampoco nos vamos a enfermar, así que si hace frío se cierra, ¿vale? También quiero compartir con la iglesia una bonita sorpresa que hemos recibido esta semana. Nos llegó un paquetito el jueves pasado, me habían ya anticipado que estuviese atento, que nos enviaban un cariño para la iglesia. Y venía de León, de Luis e Ita, y manda una tarjeta y dice: queridos hermanos de la iglesia Revive, gracias por todo lo que recibimos de vosotros. Canciones, mensajes, devocionales, todo ello es un estímulo en nuestro diario caminar con el Señor. Os enviamos un pequeño obsequio, un marcapáginas o colgadores que nos recuerdan que el amor de Dios es el fundamento de todo bien. Esperamos que lo podáis utilizar para las mujeres, escuela dominical, etcétera. Cariños desde León, el Señor viene. Y además venía una ofrenda, 50 euros, que hemos dejado ya apartaditos para ayudar a los gastos del campamento de niños del verano, ¿vale? Porque este año la iglesia o el equipo del Revive Max y el cuerpo de profesores fueron invitados de una iglesia de Vigo a ayudarles en la organización de un campamento infantil, y allí a mediados de agosto. Y hablando con nuestra gente, han decidido asumir el desafío. Va a ser un campamento de jueves a domingo en Codeseda, y ya está todo gestionándose, poniéndose en marcha, así que vamos a estar orando por esto para ir a ayudar a este grupo de niños allí, más los nuestros que quieran ir también, por supuesto, ¿no? Así que volvemos a un ministerio que ya hace una década prácticamente nos vimos forzados a dejar, ¿vale? Así que vamos a estar orando por esto y clamando al Señor que nos sostenga, nos bendiga, nos ayude. Y mandamos un saludo a Ita y a Luis en León, que nos están viendo, y nuestra gratitud realmente es un cariño. Lo que han hecho no os lo muestro porque ya será sorpresa en alguna actividad, sea de los niños o de las mujeres, en fin, pero un trabajito que ellos han hecho con sus propias manos, marcapáginas y tal, que tienen un recuerdo, testimonio, dice aquí, de el amor de Dios, que es el fundamento de todo bien.
¿vale? Y yo no sé si ellos sabían el tema que hoy nos iba a tocar, pero hoy vamos a estar precisamente hablando de el eterno dilema, bondad versus severidad. La bondad de Dios y la severidad de Dios. Vamos a abrir nuestras páginas de la Biblia en Romanos capítulo 11 y el versículo 22. Romanos 11 y el versículo 22. Dice el apóstol Pablo aquí: por lo tanto, ten en cuenta la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Por lo tanto, ten en cuenta, dice la versión 2020, la Reina Valera 60 que la tenemos en pantalla, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y ese es el tema. Venimos hablando estos días de temas un poco difíciles que no se tratan generalmente en las iglesias. Cada día en mi devocional en YouTube los hermanos me lo recuerdan agradeciendo que están aprendiendo cosas que generalmente no se tocan desde los púlpitos, porque estamos hablando sobre la ira de Dios. Y bueno, mis devocionales tienen una media de visualización de 400 personas, vamos a decir, cada día. Sin embargo, el lunes tuvimos casi 1.400 visualizaciones. 1.400 visualizaciones. Y estuvimos investigando por qué sería que de pronto se haya disparado de esta manera, ¿no? Las visualizaciones. Y llegamos a la conclusión que era por el título, la ira de Dios. Era el título de ese día, ¿no? La ira de Dios. Hemos estado hablando la semana pasada sobre la ira de Dios. Y vivimos en un mundo que hoy realmente la gente se está preguntando qué es lo que está pasando. ¿Está Dios airado con la humanidad? No va a ser nuestro tema esta mañana, no voy a dar respuestas teológicas ambiguas. Vamos a mirar nuestro tema, que también es algo parecido y que deriva de este y que aún la semana que viene tendrá mucho que ver con lo que vamos a estar hablando hoy. La bondad y la severidad de Dios. La epístola a los Romanos, esta carta preciosa que hemos estudiado en esta iglesia en el año 2019, completita, el final de la carta, capítulo 14, 15, 16, nos pilló con la pandemia. No sé si lo recordáis, tuvimos que dejar allí, fue cuando dejamos de reunirnos al principio de 2020 y estudiamos esta carta del apóstol Pablo a los Romanos, que tiene el texto base de hoy. Mira, ten en cuenta la bondad y la severidad. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esa bondad. Alguien dijo, si solo tuviera el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, podría encontrarme con toda la enseñanza cristiana. La carta a los romanos, decía otra persona, es la llave de la Biblia, la llave de las Escrituras. Para entender el mensaje de Dios hay que entender el mensaje de Romanos, hay que leer la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Cuando estudiábamos esta carta, estuve mirando los apuntes, Abraham en una de sus introducciones nos decía, el mensaje principal de la epístola a los romanos es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que juzga. Es un Dios que va a llamar a cuenta a todo ser humano y va a poner en práctica su justicia. Y Romanos lo desarrolla en una manera realmente extraordinaria. Del capítulo 1 al capítulo 8 de Romanos, la justicia de Dios es revelada y explicada detalladamente.
Va respondiendo allí a las inquietudes y las preguntas que los seres humanos nos hacemos acerca del pecado, acerca de la eternidad, acerca de la injusticia, acerca de los que son más justos y a los que consideramos menos justos. Pero en estos 8 primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo muestra cómo la justicia de Dios se revela amplia, clara y totalmente sobre la humanidad, y cómo un día se habrá también de manifestar, y explica la aparición en la escena humana del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, que vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario y se presentó voluntariamente en nuestro lugar para que la justicia de Dios se derramara sobre él en la cruz del Calvario. Por eso el Hijo de Dios vino para morir. Por eso cuando aquel bebé estaba allí en el pesebre y unos meses después de su nacimiento llegan aquellos sabios de Oriente para adorarle, ¿qué traen? Oro, incienso y mirra, porque allí estaba representada la realeza, la persona, la naturaleza, la divinidad de aquel que venía, pero que venía a sufrir, que venía a sufrir. Y en aquel oro, incienso y mirra estaba ya presente el anuncio de la cruz, lo que para él representaría. Cristo habría de ir a la cruz para que sobre él se derramara toda la justicia de Dios. Y para que nosotros, los injustos, pudiésemos alcanzar la redención, la libertad. Esta semana en uno de los devocionales decía, hermanos, si usted estuviese en una fila de condenados a muerte y de pronto viene alguien y le dice que usted es declarado inocente, que el juez ha levantado todos sus cargos, que ya usted no tiene que pagar esa condena, ¿cómo se sentiría usted? Pues, amigos y hermanos, en esta mañana, en realidad todos los seres humanos estamos en esa fila de condenados a muerte. No solo la muerte física, en la fila de la cual todos nos encontramos, nos guste o no, sino la muerte espiritual, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y después de esto el juicio. Pero he aquí que hay uno que padeció en nuestro lugar, que tomó nuestro pecado sobre sí. Y la buena noticia que llega a nuestros oídos en el día de hoy es que hay redención, hay perdón, hay libertad, hay vida. ¿Por qué? Porque Dios ha abierto su corazón, ha derramado su bondad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Romanos capítulo 1 al 8 nos da un despliegue extraordinario del amor de Dios y llega a la cumbre de Romanos 8 y dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Aquellos que estamos en Cristo, que hemos confiado en Cristo, que nos hemos amparado en su obra de salvación. Nada ni nadie nos puede arrancar de esa relación, de esa libertad, de esa redención que hemos hecho nuestra por la fe, mirando al Salvador y aceptándole en nuestra vida y en nuestro corazón. La bondad de Dios revelada. Pero claro, algunos se preguntaban, ¿pero y qué pasó con el pueblo judío? Los judíos que esperaban al Mesías, que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Y Pablo escribe Romanos 9, 10 y 11 precisamente para explicar la justicia de Dios en relación con el pueblo de Israel y también con las naciones gentiles, con aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel. Y entonces es donde surge el texto que hoy es el centro de nuestra meditación. Mirad la bondad y la severidad de Dios.
El pueblo de Israel, un pueblo bendecido, un pueblo que, como vamos a ver, experimentó la bondad de Dios a lo largo de los siglos, también tuvo que experimentar la severidad de Dios. Y este pueblo de Israel que llegó al extremo de su maldad, rechazando al Hijo de Dios, no reconociendo al Salvador, al Señor Jesucristo, como aquel que quería cobijarles, como la gallina cobija a sus polluelos bajo sus propias alas. El Señor llora sobre Jerusalén, sabiendo lo que venía, sabiendo que en pocos días aquella multitud gritaría: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Quita, crucifícale, crucifícale. Y la severidad de Dios tendría que entrar en escena para con ese pueblo. Y lo hemos visto y lo seguimos observando a lo largo de los siglos. Pero Pablo en estos 3 capítulos nos explica que no por ser judío de nacimiento se es hijo de Dios, que ese era uno de los problemas que ellos tenían. De hecho, el Señor se lo dijo a los judíos en una ocasión. No porque sois hijos de Abraham, sois hijos de Dios. Al contrario, le dijo: sois hijos de vuestro padre, el diablo. Porque actuáis como él y hacéis las obras que él hace. La incredulidad de Israel, les dice Pablo, es el que hace culpable y ha llevado a Israel a la situación actual en la que estaba. Pero también advierte: vosotros, los gentiles, las naciones, que sois beneficiarios del amor de Dios y de lo que ha sucedido con Israel al rechazar al Señor Jesucristo. Ojo, tened cuidado, porque si vosotros no aceptáis esa bondad, también vais a ser cortados. Mirad la bondad y la severidad de Dios. Pablo lo que nos está diciendo aquí es que la fe es imprescindible en nuestra experiencia de vida cristiana. Es lo que nos mantiene a salvo en la vida, en la dependencia del Señor. Y lo que finalmente va a abrir las puertas cuando se concrete nuestra salvación. El creyente que pone su mirada en Cristo es salvo del pecado, está siendo salvo del pecado y será salvo un día de la presencia del pecado, ya sea cuando lleguemos al final de nuestra vida o cuando el Señor nos venga a buscar. Pero Él nos llama a detenernos y considerar la bondad y la severidad de Dios, y nos dice que tenemos que mirar. Y ese es nuestro primer punto. Mirad con atención, mirar a Dios con atención. Mirad a Dios con atención, mirad la bondad y la severidad de Dios. O podríamos decir, miremos la misericordia de Dios y la ira de Dios. O podríamos decir, miremos la ternura de Dios y la dureza de Dios. Miremos la salvación de Dios y el juicio de Dios, el socorro de Dios o la oposición de Dios, la amistad de Dios o la fiereza de Dios. No miremos solamente su lado más bueno, el que nos gusta ver. ¿Por qué? Porque eso va a ser perjudicial para nuestra fe. Lo que está intentando Pablo aquí es que se combinen en nuestra vida, en el debido equilibrio, la fe y el temor. Es decir, la confianza, el gozo de la relación personal con Él, pero también una actitud reverencial hacia Dios. Porque corremos serio peligro de no prestar atención realmente a lo que la palabra de Dios nos dice. Miremos con atención, miremos la bondad y la severidad de Dios. Pero ¿dónde podemos mirar la bondad y la severidad de Dios? Básicamente hay 2 libros que podemos atribuir a la autoría divina, si me permitís esta mañana, ¿no? El primer de los libros es el libro de la creación. Es el libro de la naturaleza.
Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos ver la gloria de Dios y el poder de Dios en la creación que nuestros ojos contemplan y disfrutan día tras día. El libro de la creación es un libro verdaderamente maravilloso. Pero claro, también tenemos que reconocer que es un poco ambiguo, porque pocas veces entendemos lo que estamos observando. No solo ya por la maravilla de la creación, que a veces nos asombra, ver cómo funcionan las cosas. Sin embargo, ya vemos que la gente aún, a pesar de eso, no cree realmente en la existencia de Dios. Porque claro, Dios no se ha dejado ver abiertamente haciendo estas cosas. Entendemos por su segundo libro, la palabra de Dios, de dónde ha salido. Pero no solo en eso, sino también a veces en lo que vemos en la vida cotidiana. Porque de pronto estamos observando eventos en los que nos vemos involucrados y hay situaciones que nos podrían parecer de una severidad y un juicio tremendo. Por ejemplo, la muerte repentina de un niño, de una madre, de un ser querido, y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite eso? Y nos parece que Dios ha intervenido con severidad. Pero lo que nosotros no vemos es de qué cosas pudo haber librado el Señor a esa persona. Es que no lo sabemos. A lo mejor iba a desarrollar una enfermedad realmente terrible que le iba a ocasionar sufrimientos muy difíciles a ella y a los demás a su alrededor. No lo podemos saber. Por otro lado, puede parecernos que un evento es una gran bendición. Cuando llega a final de año y nos comienzan a pasar los reportajes de los que ganaron la lotería el año anterior, o el que lo ganó hace 10 años, habéis leído por ahí por Navidad, de final de año, a veces los periódicos sacan alguna cosa sobre esto, ¿no? Y de pronto descubres que la gente que estaba brindando con champán porque se les habían llovido millones, unos años después están en la ruina o han perdido sus matrimonios o han perdido sus familias. Y resulta que lo que para nosotros nos parecía una grandísima bendición, en realidad fue una gran desgracia, porque hubiesen sido mucho más felices si no les hubiese tocado esa aparente bendición de ganar millones de euros. No lo sabemos. Nosotros estamos limitados frente a la interpretación de las circunstancias ante las que nos tenemos que enfrentar. Hay eventos que para unos son eventos trágicos y para otros son eventos que contienen grandes bendiciones. Por tanto, estas ilustraciones son ambiguas. Necesitamos el otro libro. Necesitamos ir a la Biblia, porque en la Biblia tenemos el registro de muchas historias que han acontecido a lo largo de los siglos en la vida de las personas, y en ellas sí podemos descubrir el propósito de Dios y podemos llegar a la conclusión si en realidad fueron una expresión de la bondad de Dios o de la severidad de Dios. Porque la Biblia misma nos brinda interpretaciones acerca de lo que Dios está haciendo. Él mismo nos lo dice. Por eso la mejor respuesta que podemos dar a la pregunta de hacia dónde tenemos que mirar es mirar a la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que buscar en ella, porque en ella Dios nos ha hablado.
Hay una gran ignorancia, lamentablemente, en las personas del mensaje de la Biblia. Ahora, hoy las personas, lamentablemente, cifran su fe en ocurrencias, en ocurrencias meramente humanas. La gente está acostumbrada a seguir sus propios presentimientos religiosos en lugar de aprender de Dios acerca de la palabra. Tú te acercas a alguien y le preguntas, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Y es muy difícil que alguien realmente te dé una respuesta concreta. Va a hablar de generalizaciones, pero no va a saber decirte realmente porque la gente cree en Dios a su manera. También vivimos en un tiempo donde el hombre, muchos consideran que todas las religiones son iguales y equivalentes. Bueno, pues nada, todas siguen a Dios, unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera, y entonces se toman ideas del paganismo, de la cultura, de la historia, y se llega a un sincretismo donde hay una mezcolanza de ideas en la mente y en el corazón que en realidad no conducen a ninguna parte. Por otro lado, vivimos días donde el ser humano ha dejado de ser consciente de la gravedad de su propio pecado. Hoy vivimos tiempos donde la inmoralidad, la sensualidad, el libertinaje y muchas cosas que Dios censura abiertamente en su palabra están a la orden del día, son aplaudidos. El amor libre, el matrimonio libre, la relación abierta. La relación abierta, sí, famosos, tienen una relación abierta. Tremendo, tremendo el mundo, lo que la televisión, las películas, las series están metiendo en la cabeza, en nuestras cabezas, en las cabezas de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. El mundo no ve pecado donde Dios dice que hay pecado. Y también, lamentablemente, la gente tiene la tendencia a disociar el pensamiento de la bondad de Dios de su severidad. Y entonces a lo que llegamos es a la conclusión de un Dios que parece Papá Noel. Un viejito de larga barba blanca que hace sonrisitas cariñosas y que, pasa por alto los pecadillos de los seres humanos, porque al fin de cuentas es un Dios de amor. Y el otro día mencionaba eso de un filósofo que en su lecho de muerte alguien le preguntó acerca de si se encontraba con Dios, ¿qué esperaba? De ese Dios que él había negado su existencia. Y él simplemente dijo, si Dios existe, su oficio es perdonar. Su oficio es perdonar. Ese es el Dios Papá Noel. Ese es el Dios que mucha gente sigue y cree en nuestros días. Y Pablo nos dice, alto, mirad la bondad y la severidad de Dios. Y este es nuestro segundo punto, miremos a Dios en su bondad. La bondad tanto en Dios como en el hombre es algo admirable, atractivo, digno de alabanza, y por eso le hemos alabado esta mañana con emoción. Cuando los escritores del Antiguo Testamento o los escritores bíblicos llaman a Dios bueno, están pensando en general en todas las cualidades morales que hacen que su pueblo lo llame a Él perfecto. Él es un Dios perfecto y es perfecto particularmente en su generosidad, que nos lleva a llamarle misericordioso, lleno de gracia. Y también a hablar de su amor,
como hemos cantado, 10.000 razones. No hay manera de acabar, de contar la bondad, la generosidad, la misericordia y el amor de Dios derramado sobre nosotros. Cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria y estuvo en el monte donde Dios pasó delante de Moisés, todo su bien y toda su perfección, se mencionaron esas perfecciones particulares de Dios: la veracidad, la absoluta honestidad, la inagotable justicia y sabiduría, su ternura, su paciencia, su total suficiencia para suplir toda necesidad de los que piden auxilio, y la nobleza de su bondad al ofrecer a los hombres un destino maravilloso como resultado de una vida de comunión y de amor con Él. Ese es nuestro Dios. Todas estas cosas juntas constituyen la bondad de Dios en el sentido pleno de la suma total de lo que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer. También David declaró de Dios: perfecto es su camino. Y lo que él quería decir es que el pueblo de Dios se encuentra en la experiencia con Dios lo que él mismo había comprobado: que Dios no obra sino encuadrado en el marco de la bondad que ha manifestado poseer. Dios es fiel a sus promesas. Dios es bueno, es escudo, es defensor, es todo suficiente, y todo hijo de Dios que no ha perdido el derecho a la primogenitura, que no ha perdido el derecho a la bendición como Esaú, comparte esa experiencia similar. No acabaríamos de enumerar las bendiciones que Dios ha traído sobre nuestras vidas. La cualidad de la generosidad es la disposición a dar a otros lo que necesitan para que sean felices. Y esto en Dios es absolutamente completo, perfecto y total. La generosidad es el foco principal de la perfección moral de Dios. Y de eso habla el Salmo 145 que Marcos nos ha leído esta mañana. Él concede a toda la humanidad bendiciones abundantes. Y lo que el salmista sugiere en el Salmo 145 es que desde el momento en que Dios controla todo lo que ocurre en el mundo, toda buena comida, toda alegría, toda posesión, todo momento de sol, toda noche de sueño, todo momento de salud, toda seguridad, todo lo que sustenta y enriquece la vida es un regalo de Dios, es un don divino. La Biblia lo atribuye a Dios. Dios es bueno. Hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y no hay persona que no esté experimentando esa bondad de Dios manifestada en tantos bienes que Dios nos da. A pesar del pecado, a pesar de las situaciones trágicas, a pesar de lo que nosotros como seres humanos rebeldes hemos conseguido hacer de este mundo caído en pecado, Dios sigue dándonos cosas buenas, cosas buenas. Alguna vez os he contado una anécdota personal, y esta semana estudiando el tema, y como Packer lo menciona a este himno, me dediqué a tratar de recordar con un poquito más de detalle esta sencilla anécdota. Yo debía tener 6 años aproximadamente, 6 años, por el lugar en que vivíamos y el sitio donde ocurrió lo que os voy a contar. Como todo niño, escuchaba cantar en la iglesia y me aprendía las cosas, porque con 6 años estaría aprendiendo a leer probablemente, era mi primer grado. No es como los niños de hoy que ya con 3 o 4 ya saben leer, ¿no?
Y yo recuerdo estar en la ducha cantando. Cantaba a todo pulmón, porque siempre me gustó cantar. Y cantaba el estribillo de un himno que hemos cantado muchas veces, que está en el himnario antiguo de nuestra iglesia, el 430, pero yo lo voy a citar con la versión latinoamericana, con la que me identifico, ¿no? Y claro, yo de niño había aprendido bien el estribillo y lo cantaba de la siguiente manera: ilusiones, ¿cuántas tienes ya? Ilusiones, Dios te manda más. Ilusiones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Ilusiones, ¿no? Y yo recuerdo cuando acabé de ducharme, que salí del baño envuelto en la toalla y me encontré con mi madre y mi hermana mayor, que ya está con el Señor, que tenía 10 años más que yo, partiéndose de risa, obviamente. Porque la canción no decía ilusiones, la canción decía bendiciones. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Y lo tengo tan fresco en mi cabeza, en mis retinas, a mi madre riéndose e inclinándose a mí para explicarme lo que significaba ilusiones, que para mí era una palabra que, vamos, no controlaba todavía, y lo que el himno decía, que era bendiciones, bendiciones. Y Packer habla de esta y dice, ¿cuántos son estos dones? ¿Cuántas tus bendiciones? Menciónalas una por una, dice la antigua canción infantil. Y la canción dice así: cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. ¿Andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece amarga cruz llevar? Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá tu luz. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Y amados hermanos, esto es lo que la bondad de Dios nos asegura y nos promete. Las misericordias de Dios en el plano natural son abundantes y se empequeñecen ante las bendiciones de la redención espiritual. Porque eso es lo que necesitamos recordar también. Cuando el pueblo de Israel estaba diciendo el Señor es bueno, y estaban llamando al pueblo de Israel a darle gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Estaban más que pensando en el sol, en la lluvia, en el agua, en la comida y en las bendiciones materiales. Estaban pensando en la misericordia redentora de Dios. Cómo Dios les había librado, cómo Dios les había sacado de Egipto, cómo Dios estaba protegiéndoles, guardándoles y acompañándoles en todas las circunstancias que ellos atravesaban. Y esa bondad de Dios que hoy ya no podremos mirar está claramente, desplegada en el Salmo 107, donde se habla de cómo Dios les redimía. Cuando el pueblo y aquellos que clamaban a Dios se veían en situaciones difíciles, algunos en desiertos, otros en tinieblas y sombra de muerte, otros sufriendo enfermedades, otros navegando en la mar en medio de tormentas. Y dice, clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amados hermanos, la bondad redentora de Dios es maravillosa. Dios es un Dios que interviene en la vida de sus hijos, no impidiendo que lleguen momentos difíciles, como los que muchos de nosotros hemos vivido en situaciones, o tal vez actualmente alguno esté pasando. Pero sí en la misericordia y en el saber que el Señor está con nosotros, que nos acompaña, que puede librarnos
y que puede ayudarnos a pasar por el valle de sombra de muerte, donde dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Pero tenemos que mirar a Dios en su severidad. Y la palabra severidad significa literalmente cortar y denota el retiro terminante de parte de Dios de su bondad para con los que le han despreciado. Nos recuerda un hecho en relación con Dios que Dios mismo declaró cuando Moisés le pidió que le mostrara todo lo que él es. Dice que Dios dijo, soy grande en misericordia y verdad, pero sabéis también que dijo, y de ningún modo daré por inocente al culpable. De ningún modo daré por inocente al culpable. Por eso cuando hablamos de la bondad y de la misericordia de Dios, hacemos un llamado al arrepentimiento. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que juzga. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que castiga. Y Dios va a hacer justicia sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los seres humanos un día. Y hoy hay un llamado al arrepentimiento, a venir a encontrarse con el Señor. Cuando miro la bondad de Dios en la cruz del Calvario, veo también la severidad de Dios derramada sobre su propio Hijo. Ahí Él en la cruz estaba exclamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta que podemos dar es que el Hijo de Dios estaba siendo desamparado por ti y por mí y por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Él estaba siendo desamparado para que Dios nos pudiese amparar a nosotros. En la cruz del Calvario vemos la bondad y la severidad de Dios. No miremos solo la cara buena. No miremos solo el amor de Dios. Debemos temblar por nuestro pecado, y cuando yo veo la cruz tengo que correr a refugiarme en ella. Tengo que levantarme y venir en fe a decir, Señor, sálvame. Señor, derrama sobre mí tu bondad, porque tu severidad la derramaste sobre tu Hijo en la cruz del Calvario. Esa es la respuesta que debe surgir de nuestros corazones esta mañana. Dios te ama, pero ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, y están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia en esta mañana es que hay perdón en la sangre de Jesús, hay perdón para aquel que viene a refugiarse, reconociendo que merece la severidad de Dios, pero se cobija bajo la obra de Cristo en la cruz del Calvario para recibir la bondad, permitiendo que el Hijo de Dios reciba el castigo en tu lugar. ¿Habrá de ser esa tu respuesta esta mañana? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y si nunca en tu vida personal has clamado a Dios, yo quiero ayudarte a hacerlo en esta hora. Y allí donde estás sentado, puedes decirle así: amado Dios, sé que merezco el castigo por mis pecados. Sé que he vivido lejos de ti. Sé que no he sabido comprender tu amor y tu misericordia. Pero en este día, Señor, escucho que Cristo murió en la cruz para pagar por mis pecados. Yo quiero, Señor, recibir la bendición del perdón. Quiero cobijarme bajo tu bondad. Entra, Señor, en mi vida como mi Salvador.
¿Habrá alguien que ha hecho esta oración esta mañana entre nosotros? Si me lo hace saber, solo yo estoy mirando con un movimiento de su mano en alto para que yo pueda orar por usted y dar gracias a Dios, porque dice la Biblia que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Amado Padre, tú conoces todos los que estamos aquí, los que venimos gozando de tu bondad, Señor, porque ya hace años que nos dimos cuenta que merecíamos solo castigo. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día en el gozo de la comunión contigo, en el equilibrio entre el temor y la fe, Señor, tratando de vivir en santidad y de agradarte en todas nuestras obras, en todos nuestros actos, en todas nuestras decisiones. Y te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa para que nadie se vaya de este sitio esta mañana sin experimentar el perdón, la vida y la salvación que tú ofreces en Jesucristo. Recibe nuestra oración y gratitud que elevamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.